Yo quiero compartir este mensaje porque a veces perdemos la conciencia de la presencia de Dios. Y hay dos maneras en las que podemos perder la conciencia de Dios acerca de la presencia de Dios. Una es no dándole el respeto, la honra y la reverencia que Él merece. Y la otra es cuando pierdes la conciencia de Dios, de la presencia de Dios, cuando nos afanamos y de alguna manera nos estresamos tanto sabiendo que Él está ahí. Entonces, si Él está ahí y yo estoy todo turbado y afanado, es porque no estoy consciente de su presencia. Porque si estuviera consciente de su presencia, descansaría en Él. O no tengo fe. Por otro lado, si Dios está aquí y yo me comporto como si Dios no estuviera y como si Dios fuera cualquiera, pues también eso es peligroso, porque estamos nosotros perdiendo la conciencia de su presencia. Por eso, aunque vivimos en un ambiente de mucha libertad y no de legalismos, tenemos que tener mucho cuidado de no ser como los fariseos o como los religiosos del tiempo de Jesús, que hacían muchas cosas que aparentaban tener la presencia de Dios, pero todo era hipocresía. También tenemos que cuidar los extremos de que por un lado tenemos libertad para expresar, para adorar, para exaltar al Señor, para hacer muchas cosas cuando estamos en su casa y delante de su presencia en tu casa, donde quiera que te encuentres, pero por otro lado no perder el sentido de que Dios merece honra y respeto. No sé si me estoy explicando. Y eso no tiene que ver con ropa, no tiene que ver con vestido, más tiene que ver con actitudes. Hay gente que dice, no, pues depende de la ropa que traes, es la presencia de Dios o le da respeto a la presencia de Dios. No es así. Claro que también hay que andar bien, ¿verdad? Pero mucha gente asocia lo externo a cierto tipo de costumbres, cierto tipo de formas de comportarse, que dicen esto es digno de la presencia de Dios. Y a veces podemos tener una apariencia externa muy santa, pero quizás nuestro corazón está manchado. ¿Y de qué sirve? ¿No? Deben ser las dos cosas. Entonces, por un lado, tener la libertad de estar en la presencia de Dios, y por otro lado, no usar esa libertad mal, como lo dice ahorita, sino que realmente podamos nosotros estar conscientes de la presencia de Dios. Y yo quiero hablarle hoy de su presencia, qué bendición, pero su presencia, qué peligro. Y quizá no pensamos en que la presencia de Dios podría ser peligrosa. Y a lo mejor algunos dicen, pastor, pues jamás hemos oído un mensaje que diga que corro peligro cuando estoy en su presencia. Bueno, habría que leer la Biblia completa, porque normalmente asociamos a las bendiciones y a los beneficios de la presencia de Dios, pero a veces no hablamos de los requerimientos de Dios cuando Él está presente. Y quizá esa falta de conciencia de pronto nos lleva a separarnos de Dios, o incluso nos lleva a ofenderlo. Por eso su presencia, qué bendición, o su presencia, qué peligro. Y yo le ruego que si usted está en línea, escuche el mensaje hasta el final, porque si escucha la mitad del mensaje se va desbalanceado. Tiene que ser hasta el final. Al final del mensaje usted juzgue si este mensaje es correcto o no es correcto. Amén. Y los que están aquí también, no te me duermas, hermano. Si me tardo 4 horas, no te me duermas. Y si te duermes, pues a Pablo también se le durmieron. Uno se le cayó del 3er piso y se mató. No tenemos la menor duda que la presencia de Dios es una gran bendición y la necesitamos en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad. Yo te pregunto, ¿la presencia de Dios es una bendición para ti? ¿Estás consciente de que la necesitas? ¿Amas la presencia de Dios? ¿Buscas la presencia de Dios? ¿Tu meta es la presencia de Dios? Y cantamos mucho acerca de la presencia de Dios. Ahorita todos los cantos que cantamos tenían que ver con la presencia de Dios, y cantamos como amamos tu presencia, Dios. Tu presencia es el cielo para mí. Qué dulce es estar en tu presencia. Tu presencia me da paz. Tu presencia me da fe. Cristo está aquí, su presencia siento en mí. Y todo eso es una bendición. La presencia de Dios garantiza nuestra protección. Dice el Salmo 91:1 que el que habita al abrigo del Altísimo, el que habita en su presencia, morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que debajo de sus alas estamos seguros. La mejor garantía de protección y seguridad es la presencia del Señor. La presencia de Dios garantiza
respaldo, es garantía de respaldo en lo que tú hagas. En Isaías 41, versículos 10 al 13, el Señor le da una promesa a su pueblo, y yo espero que esta promesa tú la tomes también para ti, porque lo que fue para ellos también es para nosotros. Y le dice a su pueblo: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y como estoy contigo, no te desalientes. Yo soy tu Dios, te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están ahí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada, pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo el Señor tu Dios, y te digo: no tengas miedo, estoy aquí para ayudarte. La presencia de Dios garantiza respaldo. ¿Cuántos dicen amén? La presencia de Dios garantiza paz y gozo. El Salmo 16:11, el salmista decía: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios garantiza descanso. ¿Sabe usted que usted puede descansar en la presencia de Dios? No cuando se muera, no, ahorita. Sí, porque no voy a descansar en la presencia de Dios cuando ya esté arriba. No, aquí puedes descansar en la presencia de Dios. Les platicaba en la reunión anterior que en una ocasión fuimos a una iglesia en California. Fuimos a recibir. Íbamos varias personas de aquí de la congregación. Éramos como unos 4 o 5. Eran 1, 2, 3, creo que unos 4 de mi esposa y yo. Y fuimos a una iglesia que se llama Bethel, allá en Redding, California. Es una iglesia muy, muy linda, de mucha manifestación del Espíritu Santo. Y recuerdo que había muchas cosas impresionantes. Por ejemplo, a la hora de la adoración había unas personas que tenían la habilidad de pintar, y en la adoración estaban pintando cuadros. Tenían sus, ¿cómo le llaman? Sus caballetes y sus lienzos, ¿se llaman lienzos? Y empezaban a pintar. Entonces estaba la adoración y salían pinturas así muy lindas de inspiración. Y cuando tú lo ves por primera vez dices tú: ¿será? Porque aunque usted no lo crea, yo tengo temor de Dios y no agarro cualquier cosa. Y yo decía: ¿será que está inspirado el que está escribiendo? ¿Estará haciendo show? Ya le pedí perdón al Señor por eso, hermanos. Pues la Biblia dice que lo examinamos todo y retengamos lo bueno. Y llegó la duda, pero Dios siempre, cuando tú tienes un corazón dispuesto, Él te contesta. Recuerdo que había una persona pintando un león. Un león, se veía imponente, se veía imponente. Y debajo del león, el león estaba así. Y debajo del león estaba un leoncillo chiquito. Entonces el leoncillo estaba con una cara así de felicidad, y el leonzote así como cuidándolo. Y una de las personas que iba con nosotros, que por cierto hoy está en la presencia de Dios, ella está con Dios, Maru. ¿Cuántos se acuerdan de Maru? Una linda mujer, la amamos mucho, la extrañamos mucho. Estaba viendo el león y empezó a llorar. Y veía la pintura y estaba adorando al Señor y sus lágrimas corrían. Y empecé a ver, dije: entonces sí funciona lo de león. Estaba siendo muy tocada, muy tocada. Cuando salimos de la reunión, esas pinturas las ponían a la venta, el que la quisiera llevar. Y aparte hacían una especie de réplicas, de copias, pero impresas. La copia impresa costaba $35. La original costaba $600. Hay que sacar para los climas, hermanos, de repente. Y cuando salimos, Maru preguntó por la pintura. Dijo: es que fui muy tocada. Dios me habló de la protección, del amor que Él me tiene como padre y el cuidado que tiene de mí. Y entonces pregunta por la pintura y costaba $600. Y dijo: no, deme la réplica, porque Maru era de Monterrey. Deme la réplica. Y ella ya le iban a dar la réplica cuando llega un americano. Ella hablaba muy bien el inglés, era nuestra traductora oficial aquí. Y entonces le dice el gringo: ¿te habló Dios con esa pintura? ¿Te gusta esa pintura? Dice: sí. ¿Y se la vas a comprar? Dice: no, voy a comprar una réplica. Y dijo: no, tú te vas a llevar esa pintura. Y sacó un cheque de $600 y le regaló la pintura a Maru. Y esa pintura
ella estuvo mucho tiempo en su tiempo de crisis, de dificultad. Dios la fortalecía tremendamente a través de eso. Bueno, cosas de esas sucedían ahí, que yo creo que Dios va a empezar a hacerlas aquí. Pero no era show, era realmente una pintura dando un mensaje de Dios a través del arte. Y sí lo creo, porque Dios, a veces queremos encajonar a Dios a la manera de pensar de nosotros, y Él piensa mucho más allá que nosotros. Y bueno, en otra de las cosas que Dios piensa más, resulta que mi esposa, llegamos ahí, voy a ventanear a mi esposa el día de hoy. Hermano, en cada conferencia se quedaba dormida. Una jetita santa en cada conferencia. Ahí está. Empezaba la conferencia y le decía, y yo, qué pena. Ya se despertaba y nomás cambiaba de aquí, cambiaba para acá. Y yo digo, ¿y qué le pasa a Laura? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Y entonces estaba la predicación y de repente dice, el que estaba predicando dice, a muchos de ustedes Dios los trajo a este lugar no para escuchar una conferencia, los trajo para venir a dormir y descansar en su presencia. Hoy estaba el jeteadero por todos lados, hermano. Algunos estaban acostados y había una presencia de Dios y las personas dormidas y Dios tocando sus vidas. Porque en la presencia de Dios hay descanso. Amén. Hay descanso, descanso. El Señor le dijo a Moisés, Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En Éxodo 33:14, Moisés ya, Dios le prometió que iría con él para entrar con el pueblo a la tierra prometida. La presencia de Dios es garantía de victoria. ¿Cuántos creen que si Dios está con nosotros tenemos una victoria asegurada? En Ezequías 32, 7 y 8 va a haber una guerra entre Ezequías y el pueblo de Israel y Senaquerib, rey de Asiria. Y miren las palabras de Senaquerib en el versículo 7: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Cuántos dicen, yo también creo eso para mi vida, para mi familia, para la batalla que estoy enfrentando? Amén. La presencia de Dios es una gran bendición. La necesitamos, debe ser nuestra meta. La presencia de Dios, diga conmigo, qué bendición. Pero yo quiero compartirle la otra parte. Qué peligro. Y sé que estamos viviendo en un tiempo de gracia, que muchas de las cosas que sucedían en el antiguo pacto ahora no sucederían, porque ahora estamos en la gracia por medio de Cristo. Sin embargo, Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo exigente del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Dios no cambia. O sea, Él no es una persona que se hizo viejito y ya cambió, ya se hizo más buena onda. Como los abuelos, ¿no? Yo recuerdo que mi papá nos corregía con cinto. Órale. Y mi mamá con la chancla voladora. Y le atinaba, me pegaba aquí. Esta rayita que tengo es el de la Y yo recuerdo que una vez nosotros estábamos, mi esposa y yo mi esposa, no sé si yo era ahora mi esposa, estábamos regañando a uno de nuestros hijos y dijimos, te voy a dar con vara, muchacho. Y mi papá dice, hijo, con palabras, hijo, con palabras. Digo, sí, como las suyas, ¿verdad? Y a veces pensamos que Dios así se rinde como los abuelos. No, Dios sigue siendo el mismo exigente. Que por su gracia tenga misericordia de nosotros y por su gracia nos dé lo que no merecemos. Eso es otra historia y es algo por lo cual debemos estar siempre agradecidos. Pero en el Antiguo Testamento su presencia era un peligro, como lo puede ser para hoy. No de la misma manera, y le voy a explicar cómo lo puede ser hoy si usted me aguanta hasta el final. Pero era un peligro. Mire, le voy a dar ejemplos porque a lo largo de la Escritura podemos ver que la presencia de Dios es tremenda bendición, pero también hay situaciones en que la presencia de Dios era terrible. Provocaba terror en el pueblo. Tenemos referencias bíblicas de eso. Por ejemplo, le voy rápido. En Éxodo 19, versículos 17 al 22, dice: Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Imagínense la escena.
y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos, o sea, se van a morir. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estrago en ellos, estrago. Mire, el monte se estremecía, Moisés hablaba con Dios, Dios le respondía con voz tronante. Sube a la cumbre del monte, le dice que no traspasen los límites establecidos y que los sacerdotes se santifiquen, porque si no va a haber muerte. Y eso hizo que el pueblo tuviera un temor tremendo. Ahí en el versículo 18 al 20 del capítulo de Éxodo 28 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. ¿Sabe cuál es el problema? Es que había pecado en el pueblo. Por eso dijo: dile a los sacerdotes que se santifiquen y que no traspasen los límites, porque el pueblo no está santificado. Y yo quiero decirte, amado, que la presencia de Dios podría ser un peligro cuando hay pecado, porque Dios sigue siendo santo. ¿Están conmigo? Era un peligro para los que entraban en el lugar santísimo si no eran sacerdotes y si no estaban santificados. Aún los mismos sacerdotes, para entrar al lugar santísimo, donde estaba el arca, la presencia de Dios, ellos tenían que santificarse. Si no lo hacían, morían. Usted sabe que el sacerdote entraba con sus vestiduras y entraba con unas campanillas en las vestiduras. Las campanillas hacían ruido mientras él caminaba, pero también entraba con un cordón, porque donde las campanillas dejaban de sonar, ese tipo ya colgó los tenis. Y para no meterse al lugar santísimo, con el cordón lo sacaban de detrás del velo. La presencia de Dios podría ser un peligro donde hay orgullo. Dios mismo reconoció que su presencia era un peligro para la gente dura de cerviz, rebelde y orgullosa. Usted conoce un poquito la historia de Éxodo 32, donde el pueblo se hizo un becerro, adoró un becerro. Moisés está en el monte, el Señor le dice: tu pueblo se corrompió, baja. Él baja, se da cuenta que hay una fiesta alrededor del becerro. Dios le da instrucciones para que muela el becerro, lo haga polvo, lo eche en agua, se tomen el agua, todo lo que usted conoce. Y después Dios habla con Moisés y dice: Moisés, está bien, lleva este pueblo a la tierra que les prometí. Enviaré delante de ti un ángel para que eche fuera a los enemigos. Y mire lo que dice el versículo 33. O sea, ve, yo hice una promesa que les iba a entregar la tierra, se las voy a entregar, pero yo no voy a ir, voy a enviar un ángel, que el ángel pelee, yo no voy a estar. Y ahí en el versículo 3 nos dice por qué. Dice: yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. En el versículo 15 es donde Moisés le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, Señor. ¿Cuántos recuerdan la historia de Dagón, el dios de los filisteos? Habían capturado el arca de Jehová en una guerra de Israel contra los filisteos. Acuérdense que el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, simbolizaba la presencia de Dios. Y dice la escritura que en una guerra, pelea contra los filisteos capturan el arca. Es cuando mueren los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Cuando los filisteos capturan el arca, se la llevan a la ciudad de Asod. Y en Asod había una familia, se la llevan a la ciudad de Asod. La meten en el templo de su dios Dagón. Entonces ponen a cuenta que está Dagón aquí y le ponen al lado el arca. Y al día siguiente van al templo y resulta que Dagón está caído, postrado ante el arca del Señor. Lo levantan, lo vuelven a poner en su lugar, y al día siguiente van y entonces ven a Dagón otra vez caído, pero con la cabeza separada del cuerpo y las palmas de las manos separadas del cuerpo, por el puro tronco.
Y los de Azod dijeron: ¿qué pasó? La gente de Azod fue destruida y herida con tumores. La presencia de Dios. Ahí en primer libro de Samuel 5:7 dice: viendo esto, los de Azod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, no la queremos. Qué peligro, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro pueblo. Y luego dijeron: ¿qué haremos? Y preguntaron a los príncipes de los filisteos: ¿qué haremos? Dijeron: llévenla a Gat. Y en la ciudad de Gat, otra ciudad filistea, sucedió lo mismo. Desde el más chico hasta el más grande se llenó de tumores. ¿Qué hacemos? Llévenla a Ecrón. Y la llevan a Ecrón, y cuando llega empiezan a morir los hombres, y los que no morían se llenaban de tumores y hasta les envió ratones. Una cosa impresionante ante la presencia de Dios, porque la presencia de Dios es un peligro donde hay idolatría. Amados, la presencia de Dios es un peligro donde hay dureza de corazón. La dureza de corazón de Faraón hacía que la presencia de Dios hiciera un montón de cosas para que el pueblo quedara libre, y entre más hacía cosas, Faraón se endurecía más. La presencia de Dios es un peligro donde hay menosprecio. Dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de la presencia de Dios y murieron en el instante. Eso lo encuentra en Levítico 10 del 1 al 3. Pusieron un incienso y ofrecieron fuego extraño delante del Señor, y fuego salió delante de Jehová, de la presencia de Jehová, y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Cuántos recuerdan la historia de Usa? Usa, pues resulta que cuando ya los filisteos se dan cuenta que están muriendo los de Ecrón también, acuérdense que la llevaron a Sod, la llevaron a Gat y luego la llevaron a Ecrón. Y entonces los de Ecrón dijeron, ya se reunieron los príncipes de los filisteos, dijo: regrésenla a los israelitas, regrésenla. Esta presencia nos va a destruir. La regresan, hacen una serie de cosas, ponen unos tumores de oro como una ofrenda, y ponen 5 ratones de oro, y le dicen: si se va por este camino es que va con Israel, si no. Ahí pusieron ciertas señales, y dice la escritura que se fue para llegar al pueblo de Israel, y llegó a la casa de Abinadab. Y Abinadab, en la casa de Abinadab, el arca después ya no regresó al lugar, al tabernáculo de reunión del pueblo de Israel. El arca se quedó 20 años en la casa de Abinadab. Y un día, cuando David ya es rey, dice: yo voy a llevar el arca del Señor de nuevo a Jerusalén, porque el arca de Dios debe estar entre su pueblo. La presencia de Dios debe estar entre su pueblo. Y miren lo que sucedió, se lo leo para ir rápido. Primero de Crónicas 13, 7 al 10. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y con trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla. El tipo tenía buenas intenciones. O sea, él no quería que fueran a tropezar los animales con el arca, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió ahí delante de Dios. Su presencia, qué bendición, pero su presencia, qué peligro. Y yo estoy compartiendo este mensaje, hermano, no para meterte miedo, Dios nos libre, no, sino para estar conscientes de la presencia de Dios. Estoy predicando este mensaje no para asustarte, porque a nada sirve, el susto se pasa, hombre. Para hacer conciencia de lo importante, que claro, la presencia de Dios es una bendición, pero también la presencia de Dios tiene una gran responsabilidad de parte nuestra, porque todos queremos la presencia de Dios, pero ¿estamos actuando correctamente ante ella? Todos queremos que Dios esté en la casa, pero ¿qué ve Dios en tu casa? Todos queremos que la presencia de Dios esté en nosotros, pero ¿qué hay dentro de nosotros? La presencia de Dios es peligrosa cuando hay falsedad. Usted vea Hechos capítulo 5, cuando había mentira y falsedad de parte de Ananías y Zafira. Vámonos. Gloria a Dios, diga conmigo, gloria a Dios, que por la misericordia de Dios estamos aquí y por la gracia del Señor. Pero era peligroso.
Ellos mintieron al Espíritu Santo, aparentaron algo que realmente no eran y mintieron al Espíritu Santo y cayeron muertos. Todos queremos la presencia de Dios, pero ¿qué hacemos ante su presencia? A mí me impactó tanto el domingo la historia de la madre de Javier, donde dice, es que a mí me enseñaron que cuando alguien va contigo lo presentes. Esa mujer está consciente de la presencia de Dios. Pero ¿cuántos han maldecido a su mujer en frente de la presencia de Dios? Te estoy hablando. ¿Cuántos han maldecido a su esposa, a sus hijos? ¿Cuántos hemos murmurado contra Dios y contra otros en su misma presencia? ¡Qué peligro! ¿Cuántos han visto pornografía y Dios está ahí? Y la falsa apariencia y la falsedad es muy peligrosa. Y ahorita le voy a explicar por qué, si se queda hasta el final, 2 de la mañana. Qué peligrosa. Yo les decía que, hermano, en este caminar como pastor ves tantas cosas. Y quiero decirle una cosa. Yo estoy hablándome a mí el día de hoy, porque yo necesito estar cada día más consciente de la presencia de Dios. Pero ¿cuántos matrimonios hay que vienen matándose a la reunión? Que no sé, que eres una bruja, y la otra rata de 2 patas. Y vienen ahí matándose los dos. Y qué impresionante que apenas entran al estacionamiento y hasta los niños. Pues ¿a quién vas a engañar? Pues al del estacionamiento, porque a Dios no lo engañas. Y esa falsedad es muy peligrosa. Muy, muy peligrosa. Ahora, no estoy diciendo que no, pues entonces yo no soy falso. No, tampoco, componte. Hagamos las cosas bien, amén. La pregunta es, ¿qué pasaría si en este tiempo sucediera lo que sucedía en estos ejemplos? ¿Cuántos la libraríamos? Podríamos cantar, tu presencia me da paz. Me da paz. Hoy sí me dio. Podríamos cantar, tu presencia es el cielo para mí. O tendríamos que decir como Israel, Moisés, habla tú con él, que él no nos hable directo porque nos morimos. Pero hoy podemos cantar, tu presencia es el cielo para mí. Podemos cantar, amamos tu presencia, qué dulce es estar en tu presencia. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hace que aún y a pesar de mis errores y mis pecados no me suceda lo mismo? Y ahí es donde entra una de las cosas por las cuales, si Dios no nos diera más, deberíamos estar contentos. No hemos sido destruidos por la gracia de Jesucristo. En el Antiguo Testamento Dios veía directo el pecado y a veces lo tendrían que cubrir con sangre de animales, pero había ocasiones en que quedaba expuesto el pecado y la ira de Dios se encendía. Pero en el nuevo pacto, cuando Cristo dijo consumado es y derramó su sangre, ahora cuando Dios me mira a través de Jesús. Si Dios no me diera más, su gracia es suficiente. Si Dios no te sana y te mueres porque ya era la hora, su gracia es suficiente. Si Dios no te prospera como quisieras, su gracia es suficiente. Porque ahora por la gracia de Cristo tenemos el camino abierto para llegar a la presencia de Dios. El problema es que en este tiempo no estamos siendo conscientes de esa gracia y de esa presencia y de ese privilegio y menospreciamos ese favor. No nos comportamos a la altura de ese favor.
La gracia y la misericordia de Dios es para este tiempo y es para este tiempo por medio de Cristo, y es algo que debemos valorar y apreciar. Dios no nos mira directamente, nos mira por medio de su Hijo. Así como miraba la sangre en los dinteles de la casa de los israelitas y la muerte no pasaba, ahí es donde Dios extiende su misericordia y su gracia. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por su misericordia y su gracia? Amado, pero cuidado, porque escuche, sigue siendo peligroso, aún y con la gracia. ¿En qué consiste el peligro? Bueno, ahora podemos nosotros acercarnos a Dios sin temor a ser consumidos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero si nos presentamos con pecado, ¿no habrá peligro? Ahora podemos acercarnos a Él sin temor a ser consumidos por causa del orgullo y la rebeldía, pero ¿no habrá peligro? No sucede lo que sucedía antes, pero ¿no habrá peligro? Ahora podemos acercarnos a Él con un corazón duro en algunas áreas, pero ¿y no habrá peligro? Ahora podemos acercarnos a Dios a veces con falta de aprecio y a veces menospreciamos su presencia. Y yo pregunto, ¿no será esto peligroso? Ahora podemos acercarnos a Él y a veces con falsedad, pensando que lo engañamos a Él. No lo podemos engañar. ¿Y no será esto peligroso? Y pensamos que no es peligroso porque no suceden las cosas que suceden en el antiguo pacto. Recuerdo una anécdota de la vida real. Nos sucedió a nosotros aquí en la iglesia. ¿Cuántos se acuerdan del 2012 o el 2013, 2015 por ahí, que estaba la violencia, todo lo que daba? Y hubo varias noticias donde las personas se metían a las iglesias en la hora de la reunión. Por eso nosotros pusimos seguridad. A veces la gente dice, ay, ¿para qué tienen seguridad? No, porque tenemos que ser cuidadosos. Y se metían a la hora de la reunión y les decían, pónganse a orar con las armas. Y la gente se hincaba y le sacaban carteras, celulares y todo. Y robaron como 5 o 6 iglesias aquí en Monterrey. Por eso yo me traje a Rambo. No, un respeto, ¿cierto, no? Dios nos cuida. Pero tenemos que tener cuidado. A veces la gente piensa que es... Yo siempre, cuando yo veía en algunas iglesias que ponían seguridad, por ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, decía, ay, qué chocantes. Bueno, me tragué todo lo que dije en ese tiempo. Por andar de bocón. Dile que está a tu lado, aprende. Y recuerdo que hubo un caso donde a mí me dio una indignación impresionante. Yo estaba el domingo preparándome para venir a la reunión, ya estábamos aquí y orando a Dios y todo, y de repente veo una noticia, o no sé si fue una noticia o me mandaron un correo, no recuerdo exactamente qué pasó, pero fue de que entraron, asaltaron y los tipos se orinaron en el altar. Cuando yo oí eso me entró un coraje, hermano. Créanme, ya le pedí perdón a Dios. Yo dije, mátalos, Padre. Ya le pedí perdón a Dios. Me dio coraje. Dije, ¿cómo te dejas? O sea, los pobres sacerdotes colgaban las patas luego, y estos andan de miones arriba del altar. ¿Qué te pasa, Señor? Y el Señor me habló. Dijo, mira, si yo lo hago con ellos, tendría que hacerlo con mucha gente que se sube al altar a las iglesias y que no anda bien. Tendría que matarlos también a ellos. Tendría que acabar con ellos, porque hay mucha gente en las iglesias que profana mi altar. Ellos lo hicieron en su ignorancia, en su pecado, pero otros lo hacen con una falsa apariencia. ¿Me los echo? No, Señor, no. Y luego me acordé de todos los que se suben aquí. Dije, Padre Santo, ¿cuántos vas a echarte hoy? Y yo recuerdo que me vine corriendo aquí, me subí, ya habían empezado el primer canto y dije, párate, venga para acá todos. Esto es lo que Dios me acaba de decir ahorita. Si uno está mal, bájese, no vaya a ser que muera. Hoy la gente no muere físicamente, pero espiritualmente, cuando hay falsedad, sí muere.
Una persona que está en pecado y haciéndose pasar por santo cuando no lo es, muere espiritualmente. No cae físicamente como caía en el antiguo pacto, pero poco a poco va muriendo y muriendo y muriendo y muriendo, hasta que de pronto tú dices: ¿por qué se alejó de Dios? Porque qué peligro su presencia cuando no se respeta y no se honra. Yo creo, y es una teoría, y si estoy mal, no juzgo el corazón de nadie, puede haber muchas excepciones a esto, pero creo que gran parte de la gente que se ha alejado de Dios y cayó en pecado es porque perdió la conciencia de su presencia, porque empezó a tomarla en vano, porque empezó a tomarla ligeramente. Amado, sí hay peligro, no como antes, o no de la manera de antes, pero mira, al acercarnos a Dios con pecado y sin arrepentimiento, porque cuando me acerco a Dios con pecado y con arrepentimiento, ¿cuántos creen que Dios es fiel y justo para perdonar mis pecados? Esa es la gracia. Pero al acercarme a Dios con pecado y sin arrepentimiento, corro el peligro de acostumbrarme a ese pecado. Y Dios no me va a matar, pero el pecado mismo me va a matar. Ese pecado podría terminar destruyéndonos. Al acercarnos a Dios con orgullo y rebeldía y sin arrepentimiento, corremos el peligro de nunca dejar el orgullo y la rebeldía y sufrir las consecuencias. Te acostumbras. Al acercarnos a Dios con idolatría en nuestro corazón y sin arrepentimiento, corremos el peligro de nunca dejar la idolatría, y eso es algo que Dios abomina y podríamos terminar mal. Al acercarnos a Dios con un corazón duro y sin arrepentimiento, puede hacer que el corazón se endurezca más cada día, ya que aparentemente no pasa nada malo, pero todo corazón duro, tarde o temprano, escúchalo, tú puedes endurecer tu corazón todo lo que quieras, pero tarde o temprano ese corazón va a ser quebrantado. Yo me he dado cuenta que cuando yo no escucho el consejo, Dios tendrá que usar el quebrantamiento. Si Dios está hablando y hablando a tu vida y ya, y corrige esto, y esto, y esto, y no, y no, y no, y no, y no, y no, tarde o temprano vendrá el quebranto. Y no es que Dios te envíe los males, es simplemente nuestro propio pecado nos alcanza. Diga conmigo, qué peligro. Algunos van a decir: ay no, pastor, mejor ya no quiero la presencia de Dios. No, queremos la presencia de Dios. Y gracias a Dios que por su gracia podemos estar delante de Él. Y a veces fallamos y pecamos y hacemos cosas que pronto, pero hay un corazón que se arrepiente y que viene a Dios. Y la Biblia dice que el que confiesa su pecado alcanzará misericordia del Señor. Pero no podemos jugar con la gracia. Y no podemos usar la libertad como libertinaje. La libertad es un gran regalo. Gloria a Dios porque Dios nos da libertad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la libertad que tenemos en Cristo? Pero la libertad es un arma de dos filos. Porque tú tienes el derecho de usar tu libertad para bien o tienes el derecho de usar tu libertad para mal. Y mucha gente que conoce de Dios no está usando su libertad para bien, la está usando para mal. Es como, imagínese una persona que purga una condena de 5 años en la cárcel y de repente llegan y dicen: tú eres libre. La persona sale y es libre. Ahora él es libre. Pero si va y vuelve a cometer el delito, ¿qué sucede? Usó mal su libertad. Ya era libre, la usó mal y vuelve a ser atado. Y eso es lo que pasa. Ese es el peligro. Que Dios nos ayude a estar conscientes de su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Y a usar la libertad. Si puede alguien a pasar para que, porque si no pasan yo sigo predicando como 4 o 5 horas. Amados, al acercarnos a Dios con menosprecio o una falta de conciencia de su santidad, ¿cuántos creen que Dios es santo? Es peligroso, porque tarde o temprano abandonamos y dejamos lo que no apreciamos. Y separados de Dios, nada podemos hacer. Al acercarnos a Dios con falsedad, con mentira y sin arrepentimiento es peligroso, porque viviremos un tremendo autoengaño, pensando en que estamos bien cuando estamos mal. Y tarde o temprano lo que sembramos,
vamos a cosechar. Hoy no pasa como pasaba antes, pero espiritualmente hay muerte, hay falta de fortaleza, hay enfermedad espiritual y muchas cosas. Por eso siempre debemos estar nosotros conscientes de la presencia de Dios, amarla, invocarla, estar en su presencia, pero hacer lo posible y lo que está a nuestro alcance para comportarnos de tal manera que estamos a la altura de lo que Él es. Amén. Pastor, y si fallo en ese momento me fulmino. No, en ese momento no te fulminas. La Biblia dice que 7 veces cae el justo, pero Dios lo puede levantar 7 veces. Y no estoy diciendo con eso que tengamos un permiso para hacerlo, porque al final de cuentas, si no corregimos, nos cauterizamos en nuestra conciencia, y el problema es que al tener un corazón duro no nos arrepentimos, y si no hay arrepentimiento no hay perdón, y si no hay perdón no hay bendición. ¿Están conmigo? Entonces vamos a cuidar la presencia de Dios. Y quiero termino con esto, te doy rápidamente algunos consejos. 1, no te acerques a su presencia con miedo. ¿Cuántos saben que no debemos tener miedo ante su presencia? No, pero sí con honra, con respeto y con reverencia. Amén. Yo no me acerco a la presencia de Dios con miedo. Él es mi Padre, pero quiero acercarme con respeto, con honra, con reverencia, porque si no lo hago, tarde o temprano yo mismo me va a alcanzar mis errores, mis pecados, y yo mismo me destruyo. Acércate siempre a Dios con consideración, arrepentimiento y temor reverente. Yo hago algo que si quieres hacerlo tú, hay quienes dicen que no hay que hacerlo porque somos hijos, y que en el Padre Nuestro el perdón viene como en el cuarto: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, el pan nuestro cada día, y perdona nuestras deudas. Dicen, y se me hace una buena enseñanza. No podemos acercarnos a Dios con condenación, porque Él es nuestro Padre. Pero yo en lo personal, yo soy de los que no me gusta arriesgar mucho, y siempre que me acerco a Dios, lo primero que le digo: Señor, límpiame, purifícame, santifícame, lávame con tu sangre, porque yo quiero ser digno de tu presencia. Amén. Y no es miedo, no es miedo a Dios, porque Dios es bueno, pero es miedo a acostumbrarme a acercarme a Dios con pecado, y llega un momento en que vive en pecado. Como hay gente, hermano, que cita las escrituras y profetiza y está adulterando. ¿Cómo me explicas eso? Qué peligro. Perdieron la conciencia de la presencia de Dios. Y mira, hay gente profetizando, dando a otros un mensaje de parte de Dios, y quizás el don esté operando, no lo sé, porque los dones son irrevocables, no lo sé. Pero ¿cómo yo puedo profetizar y dar un mensaje de parte de Dios viviendo en adulterio? ¿Cómo? Qué peligro. Llegó un momento en que nos hicimos insensibles y perdimos el temor a Dios. A veces nos puede pasar lo que decía el Señor del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esos son los peligros de no hacer lo que debemos de hacer delante de su presencia. Que honremos a Dios con nuestros labios, pero que nuestro corazón esté lejano. 3, no pierdas la conciencia de la presencia de Dios y lo que Dios es. 4, cuida la presencia de Dios. Amén. Padres que están aquí, cuida la presencia de Dios en tu casa. Tus hijos necesitan la presencia de Dios en casa, y yo la necesito, y todos la necesitamos. Cuida la presencia de Dios. Aquí en este lugar vamos a cuidar la presencia de Dios. Amén. Cuidémosla. Agradece la presencia de Dios, porque eso quiere decir que la valoramos. Comportémonos como es digno de su presencia.
Toma las bendiciones que su presencia garantiza y disfruta cada día la presencia de nuestro Padre Celestial. Amén. Dele la gloria a Dios.